Puede pagar un pago de hipoteca de $1.500 por mes. Tiene un préstamo fijo a 30 años con un interés del 6%. A. ¿Qué cantidad de préstamo puede pagar? B. ¿Cuánto dinero total pagará a la compañía de préstamos? Y C. ¿Cuánto de ese dinero es interés? Responderemos esta pregunta utilizando la fórmula del préstamo que se muestra a continuación, donde P sub 0 es el monto del préstamo, PMT es el pago del préstamo, R es la tasa de interés anual como decimal, N es un número de compuestos por año, que no se da. Usaremos la frecuencia de los pagos, y T es la duración del préstamo en años. Debido a que la pregunta es qué tan grande es un préstamo que puede pagar, estamos tratando de determinar P bajo 0. Lo que nos da la ecuación P bajo 0 es igual a, y luego tenemos este cociente a la derecha. Para el numerador, tenemos PMT, que en nuestro caso es de $1.500, multiplicado por la cantidad 1 menos, y entre paréntesis, tenemos la cantidad 1 más R dividida por N elevada a la potencia de N negativa multiplicada por T, entonces tenemos un plus, R es 6%, que como decimal es 0.06. Dividido por N, y debido a que los pagos son mensuales, N es 12. Y esta suma se eleva al poder de N negativo por T, lo que nos da 12 veces negativo. T es la duración del préstamo en años, y el préstamo es un préstamo a 30 años. Y, por lo tanto, T es 30, lo que nos da tiempos 30. Y luego tenemos paréntesis cercanos, y todo esto se divide por R dividido por N, que es 0.06 dividido por 12. Y ahora para evaluar esto en la calculadora, pero cuando ingresamos una fracción complicada en la calculadora, es importante tener paréntesis alrededor del numerador, y el denominador para que se interprete correctamente. Entonces, al ingresar este cociente o fracción, agregaremos otro conjunto de paréntesis aquí. Entonces, yendo a la calculadora, tenemos paréntesis abiertos 1500, paréntesis abierto 1 menos paréntesis abierto 1 más. 0.06 dividido por 12, paréntesis cerrado. Elevar al poder de negativo 12 veces 30. Y ahora presionamos la flecha derecha para salir de los exponentes. Y ahora tenemos paréntesis cercanos, y luego paréntesis cerrados para el numerador, y todo esto está dividido entre paréntesis. Tenemos 0.06 dividido por 12. Y entra. Se nos dice que redondeemos al dólar más cercano y, por lo tanto, el préstamo más grande que puede pagar es de $250.187. Parte B. ¿Cuánto dinero total pagará a la compañía de préstamos? Bueno, suponiendo que tome el préstamo más grande, pagará $1.500 por mes durante 30 años y, por lo tanto, pagará a la compañía de préstamos un total de $1.500. Multiplicado por el número de meses en 30 años, que es 30 veces 12. 30 veces 12 es 360, lo que nos da 1.500 veces 360. Que es igual 540,000 a dólar. Y para la parte 100, ¿cuánto de ese dinero es interés? Para determinar el interés total, tomamos el dinero que usted paga, que es de $540.000, y restamos el monto del préstamo de $250.187. Y 540.000 menos 250.187. Es igual 289,813 a dólar. $813. Observe cómo termina pagando más intereses que el monto real del préstamo. Espero que hayas encontrado esto útil.